¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos en una edición especial de Entrevistas Singulares. En esta oportunidad tenemos a Carmen Joana Díaz Atilano, junto a Roger Román de la Cruz y también a Edwards Anthony Vega Sánchez. Un gusto, Carmen Joana, Roger, Edwards, bienvenidos a Entrevistas Singulares y muchas gracias por aceptar participar en esta edición especial por Fiestas Patrias. Gracias a usted. Gracias. Gracias, Mauro. Encantadísimo. Y bueno, los he convocado un poquito porque yo sé que ustedes tienen una amistad ya de tiempo. De hecho, son casi del mismo grupo generacional. Los he visto en espacios sospechosamente juntos. Y sé que tienen ciertos gustos por la cultura popular, por la, los espacios de convergencia social y de literatura, de estudios culturales, de cultura popular propiamente dicha, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención a partir de este pedido que les hice fue justamente el resultado que les apareció a partir de test de personalidad. Carmen Joana es NTJ, es decir, es comandante. Es una de las pocas extrovertidas que estoy entrevistando. Roger. Soy extrovertida, no lo puedo creer. Roger es... Salió ligeramente. Ligeramente, ¿no? Una diferencia así de 1% quizás, no lo sé. Roger es INTP, es lógico, ¿no? Lo cual también es una personalidad poco recurrente, es decir, están en 3%, 2%, y Edward es INTJ, ¿no? Que es también una personalidad poco recurrente, ¿no? Entonces tenemos a una extrovertida con dos introvertidos. En realidad, tres introvertidos, porque yo soy un FJ. Wow. Una cosa que nos caracteriza... Yo extrovertida, señor. Es que los tres son personalidades, por lo menos desde el punto de vista del test, son personalidades bastante raras. Y eso me llama mucho la atención. Me parece bastante congruente en varios sentidos. Y me gustaría preguntarles, en ese orden, ¿qué les pareció el test de personalidad y el resultado que les ha aparecido, ¿no? A Carmen Joana, a Roger y a Edwards. Podemos discrepar. Sorprendida, ¿no? Comandante, vi a Steve Jobs, a Jim Carrey, eso sí me gustó, ¿eh? Que Jim Carrey estuviera ahí en mi grupo. Y estaba investigando un poquito, leyendo sobre cuáles eran mis habilidades, supuestamente, pero tengo así como que extrovertido, pero por poquito, es como que 6% y 6% introvertido, voy a ser un poco misántropa ahora, así que la verdad es que me sorprendió bastante, pero debe ser que mi lado extrovertido es un poco más para el lado de comandar, ¿no? De dirigir, como dice el test, ¿no? O sea, a mí me gusta organizar, digamos, si es que veo que no hay liderazgo en un equipo, ya yo misma soy, ¿no? Yo me pongo las pilas y digo, ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y ya, pero tenemos que lograr un objetivo común, ¿no? Entonces, si nadie se pone las pilas, ya yo misma soy. Y en ese lado está mi parte extrovertida, pero así de manera natural no soy de, hola, ¿qué tal? O estar mucho en fiestas, no, sino creo que es por el lado del liderazgo, nada más. Después soy súper intro. Es más contextual. Es más contextual, exactamente, ¿no? O sea, si estoy en un espacio donde requiere que yo saque mi lado extrovertido, ya lo saco, pero un poco, ¿no? Dominada por las circunstancias. Pero no, soy muy intro, la verdad, ¿no? Me la paso leyendo en mi cuarto, o soy de pocas relaciones, ¿no? Y profundas, tengo en total 5 amigos, incluyendo a Roger, entonces es, de verdad que es una cosa bien complicada conmigo, no sé cómo he salido comandante, pero me encantó que Jim Carrey esté. Me encantó Jim Carrey y creo que te ha gustado muy en el fondo que te salga la palabra comandante. Ah, de repente. Sí, yo dije, wow, qué loco. Sí. Estaba Margaret Thatcher, no sé, una cosa de locos. Dije, Dios mío, mi carrera está en la política, ¿qué hago aquí en la docencia? Porque muchos de los representantes son líderes políticos, son líderes, ¿no? Mundiales, representativos,
Y la literatura es un espacio más bien cerrado, con gente muy ensimismada, Ujú. pero yo te conozco de algún tiempo y noto que tú tienes una disposición comunicativa bastante importante, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la gente de la especialidad. Porque claro, De repente, si yo sacamos no el... hablo mucho con los chicos de literatura, así que no sé cómo me observan, la verdad. Bueno, yo te he visto, he trabajado contigo eh, Ah, durante bastante tiempo y ha sido una experiencia muy grata. Y he visto que por lo menos, o sea, primero que saludas, cosa que no ocurre con toda la gente de literatura. Y, sí, es verdad. y segundo, estás mirando cuál es el objetivo del día, cosa Ujú, cosa que es mucho más rara dentro de nuestro grupo, ¿no? Que, que muchas veces saludamos cuando está un poco la necesidad de hacerlo, porque bueno, me voy a cruzar con esta persona, así que la tengo que saludar cordialmente, temas de introvertidos, ¿no? pero Este, la pandemia ha aliviado un poco ahí el lado intro, ¿no? Así de codito nomás. Hola, sí, pues, Sí, no hay el abrazo efusivo, ¿no? ya no Por ahí comparten, que, claro, un poco. ya no comparten el vaso de cerveza. sí, ay, Se supone que no, Se se supone que no. supone que ya. Pero sí o sea, yo te he visto, sales con tu papá, te has visto con Roger, ¿no? Han tenido un cierto, o sea, han visto cierto contacto y eso es una iniciativa creo que bastante saludable desde varios puntos de vista, ¿no? Primero en lo afectivo, ¿no? En lo emocional, y eso es Sí. importante y creo que de alguna manera destacas, por lo menos pensando en el promedio de la carrera, en el tema de socializar, de establecer nexos, de lograr objetivos, cosa que dije, uy, qué miedo, es comandante, pues. Sí, capitán, está muy listo. Así me tienen que decir. Muy bien. Sí, es comandante y la comandante. la La comandante, comandante. comandante. Y La comandante. Suena la, bien, ¿no? Me gusta. la comandante. Así como la mayor, Bueno, para una época. sí, así como la mayor en Ghost in the Shell, ¿no? O sea, por si acaso, Claro. tiene su cargo ahí, su nivel, ¿no? Su estándar. Sí. Es- Bueno, yo lo relacionaba más como un nombre artístico de un trapero, ¿no? La verdad es que que sí, también aplica, comandante. totalmente, ¿Qué cosa? que también aplica totalmente a lo que dijo Roger. Tuvieron un momento de que se congelaron, pero él dijo, lo relaciono más Sí. con un nombre artístico de un trapero. Lo dije yo. Hombre general. Ah, es general, la general, Claro, exacto. la patrona, ahora está de moda, ¿no? Si la farándula, todas las chicas tienen así apelativos muy de mandar, ¿no? Y De está liderazgo. de liderazgo, las chicas se están empoderando, así que me gusta ser una comandante Así es. entre las Exacto. personas que Capitana, están ¿no? entrevistando, sí, la capitana, la patrona, la jefa, ¿no? Está bien, me gusta. Ese es el cargo que tenía la protagonista de Macros, ¿no? La primera generación, la, Macros. la de Macros, la de Robotech, si se acuerdan de Ah, los que no es 80. nuestra generación. Ah, no, no me acuerdo, no es de mi generación Ah, favorita. es esa generación. Pero lo que pasa es que el triángulo amoroso era entre un piloto, que era un novato que luego va ascendiendo rápidamente, Ujú. una cantante que era Min Mei, que era una Ah, chica pues muy coqueta y todo, y que se iba con su primo supuestamente a lugares medio sospechosos. Y estaba la otra que era Lisa Hayes, que era una comandante, precisamente era Ah, ya, la segunda ah, después ya. del capitán. Y al final el protagonista se queda con la comandante, ¿no? Porque ella es la mujer seria, la mujer fuerte, ¿no? Que ordena las cosas, que pone sentido a todas las cosas que se hacen. Muy bien, aquí tenemos a Roger, te ha salido Correcto. lógico, INTP, ¿no? ¿Qué te parece, Roger? ¿Cómo lo ves? Pues no sabría decir si soy lógico, yo creo que soy muy racional en muchos momentos y decisiones que tomo, eh, pero sí, si tuviera que
alguna manera justificar ese resultado, que no debería serlo, pero bueno, eh, creo que la parte lógica de mi actuar diario, digamos, va hacia pensar a futuro. Normalmente me gusta, si bien tomo decisiones irracionales o intuitivas en algún momento, intento que eso no repercuta a largo plazo. Es decir, que al final llegar a mis objetivos, eh, digamos que trato de que no salirme de ese camino, pero sí me doy espacio para eso, ¿no? Para crear, para experimentar, para también salirme un poco de las reglas. Entonces, en ese sentido, creo que para mí no existe algo como un ser humano lógico. Creo que no existe, creo que es muy engañosa la idea de una personalidad lógica. Así es. Lógico son las máquinas, ¿no? De hecho, sí. Pero sí que, para terminar de cerrar la idea, ¿no? Pero sí creo que de alguna manera queremos ser lógicos, o en mi caso, intento ser lo más lógico posible para poder tener un norte, digamos, hacia el cual andar. Y eso sería para mí la respuesta, mi respuesta a ese diagnóstico. Sí, me parece interesantísimo porque, o sea, yo te conozco como creador, como ilustrador, ¿no? Me acuerdo que alguna vez publicaste en Retratos Abiertos una nota sobre un libro del cual no conocías el contenido porque estaba en quechua y aymara, y de hecho, Wow. el autor, que era Mauro Mamani, ¿no? Me dijo: Mauro, te regalo un libro y te reto a que lo descifres, ¿no? Y me pone ahí encima, era tu carátula, era tu diseño, y él me dice, y se ríe de mí, ¿no? Diciéndome: mira, para que lo descifres, ¿no? Quechua y aymara. Y efectivamente, bueno, un poquito defendiendo o haciendo cierta apología pequeñita al test de personalidad, tú eres INFP, y la N es por intuitivo. O sea, es decir, hay un aspecto intuitivo, y los tres tienen ese aspecto, ¿no? La segunda letra es N, ¿no? Carmen Joana sale con ENTJ, Roger sale con EINTP, y Edward sale con INTJ, ¿no? Yo soy INFJ también, o sea, también tengo mi lado intuitivo, pero de alguna manera hay cierto balance, ¿no? En tu caso, hay un balance que ha colocado el trabajo de creación, de producción artística, al lado de cierta lógica, como tú dices, a futuro. Es decir, estás creando cosas, pero sí de una manera sostenible. Lo cual es fundamental, creo que para nosotros, no solamente para nuestro mecanismo de supervivencia, porque creo que a los cuatro nos gustaría vivir del arte, ¿no? pero, pero siempre hay que pagar cuentas, y las cuentas son muy... Sí. Robert. Sí. Pero, sí, todo es muy cruel aquí, y de alguna manera nos cuesta nivelarnos con los pagos, con las cuotas, y la luz, la internet y todo lo demás. Y aparte, por supuesto, también queremos hacer cosas simpáticas como viajar, eh, vestirnos bien, o comprarnos algún gusto, etc. Entonces, yo veo eso, ¿no? Dentro de tu propuesta. Obviamente estamos hablando muy lejos de la idea de un robot, ¿no? De hecho, yo conocí a un INTP célebre, que era Elliot, que era un personaje de ficción de una serie maravillosa de Amazon que se llama Mr. Robot. Y Elliot era un hacker que durante su experiencia trabajaba en una empresa que se llamaba E-Corp. Él la llamaba Evil Corp, corporación maligna, ¿no? Y se dedicaba como a hacer de justiciero y todo. Y su proceder siempre aparecía a partir de una reflexión profunda acerca de las cosas. Pero al mismo tiempo era innovador, lo cual también es un valor muy, muy apropiado para este tipo de personalidad. Yo creía que mi esposa estaba cerca a esta personalidad,
pero justamente está cerca más bien a la de Edwards. Y vamos a ver, tenemos a Carmen Joana, que es literata de profesión, ¿no? Y docente por vocación. Tenemos a Roger, que es ilustrador y diseñador gráfico, y Edwards, quien es egresado de literatura por San Marcos y está haciendo la maestría en estudios culturales. Y te ha salido una personalidad que se llama INTJ, que es arquitecto. ¿Qué Sí. piensas acerca de esto, de esta personalidad? Bueno, como experiencia cercana diría que tengo un medio hermano que sí es arquitecto. Y bueno, retroactivamente, digamos, o sea, el gusto por las letras, tal vez el arte, y verlo de un modo más matemático o más parametrado también coincide con la arquitectura, ¿no? Digamos, la arquitectura también es un tipo de arte, ¿no? Y eso, Sí. digamos, es una cuestión que me gustó porque, en parte, porque de cierta manera, cuando estaba estudiando literatura decía, pero ¿cómo poder hacer arte de forma rentable, ¿no? Y me vino a la mente la arquitectura, ¿no? Como le comenté, antes era bueno en las matemáticas, ahora ya a las justas puedo hacer una multiplicación. Me pasa mucho. Y la verdad me gustó bastante, la verdad, que poder encontrar algo de arquitecto en mí. Claro, siempre como usted mencionó, ¿no? Con la distancia, digamos que muchas veces los test o estas pruebas a veces cumplen el papel del horóscopo, ¿no? Digamos que por más científicas que sean o por más base psicológica que tenga, digamos, a veces nos condicionan a nosotros mismos, ¿no? Y Ujú. creemos que tenemos que actuar de acuerdo a ello, ¿no? Pero de igual manera, o sea, si tomamos la salvedad de que esto es una guía o es una aproximación, me parece genial, ¿no? Igual es también el lado lúdico, ¿no? Digamos. Exactamente, puedes jugar un poco con eso. De hecho, es una especie de rompehielo. O sea, Mm, no es algo que necesariamente nos determine, nos coloque dentro de un esquema determinado. Hoy día pueden salir estos resultados, mañana pueden salir otros, Claro. porque la gente va cambiando. En mi caso, les confieso que he hecho el test en 4 sitios distintos y en los 4 ha salido lo mismo. Sí, Y eso ha sido de alguna, psicológicamente apaciguante, es decir, me ha calmado bastante en las cosas que estaba pensando. Y de alguna manera también he querido un poco jugar con esa idea para esta primera pregunta, porque de alguna manera también hay cierta correlación en cuanto al tipo de actividad que estamos realizando, correlación que no es científicamente probable, sí. pero empíricamente quizás, ¿no? Ujú. A haber una tendencia hacia la introversión. Carmen Joana dice, yo no sé cómo puede ser que haya salido extrovertida, que no sé cuánto, ¿no? es verdad. Si yo no Yo quiero... no sé, sí, yo soy misántropa, No, eso. Yo entiendo. lo he visto en tus redes sociales, has puesto misántropa, ¿no? Y todo esto, entonces, pero fíjate, Asistente social. pero fíjate que se ve bastante sólida la relación con tu papá, con tu mamá cuando la han visitado ahí, ¿no? En su aniversario, y con Roger, o sea, se ve claramente que tú tus relaciones las tienes bien, bien colocadas, ¿no? Y eso es importante. Los introvertidos muchas veces, por lo menos los que nos identificamos quizás un poquito, de una manera un poquito más radical con eso, nos vemos un poco más en el decir de, ahora qué voy a decirle a esta persona, ahora cómo voy a responder a Sí. esta situación, ¿no? Estoy en una Entiendo. reunión, no conozco a nadie, ¿no? Protégeme, cuídame, ¿no? Este, no me abandones porque me voy a ir, en el mejor de los casos, no me abandones porque me voy a ir, ¿no? O ya no quiero estar aquí. Esas cosas suelen ocurrir. Pero fíjate que justamente eso mismo ha pasado cuando tú y Roger comentaron esto, ¿no? Que han hablado del test de personalidad, lo han cuestionado, igual que Edwards, y al mismo tiempo han dicho, bueno, no es algo que nos parametre, ¿no? No, que nos limite, pero al mismo Eso tiempo, sí. pero al mismo tiempo
de alguna manera, han hecho su descargo, ¿no? Y el descargo justamente está en esa idea de las posibilidades a partir de la intuición, la creación, la cultura, ¿no? El gusto por el arte, que es algo recurrente en los tres casos, ¿no? Y una cosa que quisiera preguntarles como segunda interrogante es justamente el gusto por la cultura popular, ¿no? Porque alguna vez los he visto, por ejemplo, en festivales no recuerdo si fue de Star Wars o de Marvel o, ¿no? O de Disney. Sospecho que ahí alguien tuvo cierta culpa para introducirlos en esos eventos. Pero está el asunto, ¿no? El gusto por la cultura popular. Me gustaría que conversen un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Qué los motivó a ir, a tener la iniciativa o a aceptar estar ahí? Si es el caso. Yo acepté, siendo comandante, acá el por la cultura popular en realidad es Roger. Así que yo más bien me parecía muy Disney, esto de Marvel, y decía, no, para mí es Disney, pero con pelea, ¿no? Entonces, pero bueno, Roger me hizo ver un poquito en la psicología de los personajes, ¿no? Y este Spider-Man que era un jovencito que en realidad tenía muchos superpoderes, pero estaba pensando en con qué dinero voy a llevar a mi novia al cine. Entonces, siempre esa descripción de Spider-Man. Y entonces eso te daba cuenta del nivel humano que tenían estos personajes, ¿no? Y bueno, así poco a poco me fue introduciendo en el mundo Marvel y DC también, así que película que salía, película que íbamos, y bueno, luego descubrí que Edward, que es amigo de Roger, también gustaba del cómic, así que nos pusimos de acuerdo y había un festival de cómic y entonces nos fuimos juntos y nos tomamos fotos, pero no, en realidad en esa parte yo me adapté, yo lo seguí nada más, a los dos, a Edward y a Roger, y bueno, el del gusto. Me acuerdo que tú expresaste una idea parecida cuando hiciste una notita sobre Ghost in the Shell. ¿Yo? Sí, sí, Yo hice, es cierto, sí. Creo que hablabas de Marcel. Salía una chica, pues que le estaban, una robot, que luego era una chica, ¿no? Que le estaban fabricando. Sí, lo recuerdo. Sí, pero no recordaba la nota. Yo sí la recuerdo. Lamentablemente tengo una memoria de elefante para ciertas cosas. Pero justamente ahí está el tema también, ¿no? Confías en que la idea que te proponen no es tan mala, que puede ser incluso interesante. Claro, sí. Y claro, o sea, estamos hablando de propuestas, yo creo que bastante inteligentes, ¿no? O sea, me parece totalmente razonable. Alguna vez, estando en el 2019, creo que hubo una I3 en Jockey Plaza, si no me equivoco, y fue mi esposa con nuestro hijo, con Sebastián. Estuvieron allí, dieron vueltas, se tomaron fotos y todo. Y habíamos quedado en ir disfrazados de personajes de Final Fantasy VII. Porque nuestra perrita es igualita a Nanaki, a Red 13, ¿no? Que es exactamente igual. Solamente le ponemos un par de accesorios y ya está. Entonces, el problema era con nosotros, ¿no? ¿A quién nos parecemos? Pero finalmente... pero está ese asunto. Y bueno, vamos a darle el pase a Roger, si te parece. ¿Qué te parece la relación con la cultura popular, ¿no? Ya que la has convencido con bastante efectividad constantemente, ¿no? A lo largo de 8 años. Bueno, lo primero que tendría que remarcar es que el concepto de cultura popular, ¿no? Si bien es cierto que justamente, ¿no? Hablando de bibliotecas, de literatura y de saberes más, más institucionales, de repente, desde esa perspectiva, la cultura popular puede parecer más liviana y más intrascendente. Creo que es como sucede mucho ahora que
con la puesta de mando de Castillo se debate en torno a por qué no usa terno, por qué no se quita el sombrero. El sombrero, Porque, mi suegra se lo quiere arrancar. y claro, tú nunca le dirías eso a un hombre que usa corbata, no, no le dirías, sácate la corbata, o no le dirías, no uses, qué sé yo, tantos aditamentos, ¿no? Gemelos, quítate los gemelos, etcétera. Ese tipo de, digamos, hay algo que yo y Loma llama marco cultural, y habla en torno a las pinturas y cómo cuando vamos a un museo no vemos los marcos que le dan pues su lugar a las pinturas. Creo que estoy invisible ahorita. Y dice, ¿no? Pero cambio, si una persona de otra cultura va a esos museos, lo primero que ve o se da cuenta que son los marcos, lo bello que son los marcos, describe una situación de ese tipo, ¿no? En cambio, las personas que pertenecen a esa cultura no ven los marcos, son invisibles, ven la pintura que está dentro. ¿Por qué? Porque la idea de los marcos está tan integrada en su cultura que, como yo, se hacen invisibles. La demostración. Un superpoder, y eso implica que, además de no verlos, tampoco los valoran, no los juzgan, y eso crea una suerte de falta de autocrítica, ¿no? Y creo que justamente para mí, lo primero que habría que partir es que, más que cultura popular, en sentido peyorativo, se diría, ¿no? Cultura popular en el sentido más, claro, ¿no? Más horizontal, ¿no? En el sentido que es esa cultura de la que también pueden emerger grandes clásicos como Watchmen, The Sandman, como mismo Vallejo decía, ¿no? Que la creación genial sale del pueblo y va hacia él. En ese sentido, pues no hay una separación en torno a la cultura popular y la alta cultura, ¿no? Creo que es un debate ya bastante superado, sino más bien una suerte de institucionalización de la cultura popular, institucionalización del folclore, institucionalización de la literatura obrera, etcétera, que se convierte así en cultura más académica, pero que siempre, claro, pero que siempre ha partido y ha sido parte de la cultura popular entendida como la cultura de masas. La única diferencia, digamos, tangible de repente, es que es su modelo de producción, ¿no? Está hecho para generar más ganancias que ninguna otra y justamente basarse en modelos que sean más asequibles, ¿no? Que sean más fáciles de consumir. Pero aún con esas restricciones que su producción le exige, ¿no? Para poder ser fácilmente comerciable, yo creo que hay espacios para obras genuinas y honestas también. De hecho, mencionaba, ¿no? The Sandman, por ejemplo, The Watchmen. En el caso de DC, en el caso de Marvel también hay cómics bastante duros con el mundo propiamente más media, ¿no? Como un cómic que se llama The Truth, donde hablan del primer Capitán América, que era un negro, que fue usado como conejillo de indias del supersuero, ¿no? Y luego olvidado, torturado, etcétera. Hay cómics para todo en ese sentido y felizmente ese tipo de obras nos pueden llegar a ver más allá, ¿no? de lo que es solamente el juguetito, ¿no? La figurita. El superpoder. O simplemente, ¿no? La fantasía del superpoder, ¿no? Para que se convierta en una fábula de la realidad. Sí. Y en ese sentido, ¿por qué mi relación en ese sentido es la de ver un poquito, tratar de ver un poquito más allá? De hecho, hay muy buenos canales, ahora que estamos hablando de más media, ¿no? Hay muy buenos canales de YouTube que hablan sobre eso, ¿no? Ahora está mucho en boga el tema de los videojuegos, y también cuando se les analiza los videojuegos, incluso desde juegos como Fortnite hasta juegos de autor independientes, ¿no? Como Who Remains Edith Finch, que es una obra que me gusta muchísimo, un juego que jugué con Joana que se llama Florence, ¿no? Que también que hablaba sobre las religiones, ¿sí? Tienen ese discurso que puede leerse también a través en contacto con otro tipo con la cultura, digamos, en el sentido de la música que usan, el discurso que elaboran. Entonces, cuando yo veo la cultura popular, veo
potencial, veo oportunidades también para aprender, incluso desde la cultura académica, desde mis conocimientos teóricos, etcétera, aún aprender de esa cultura masiva, digamos, o comercial, ¿no? Digamos, de manera peyorativa. Y justamente cuando conversaba con Joana acerca de, ¿no?, ir a ver estas películas y tal, le explicaba un poco eso porque muchas veces tenemos ese prejuicio. Y de hecho, Joana ha leído obras importantes del cómic, como Watchmen, por ejemplo, ¿no? O Ghost in the Shell, que es una obra de culto también, que en apariencia, ¿no? Ella justamente, Evangelio, que en apariencia y también gracias a la más media, muchas veces se aprovecha, se potencia solamente la parte que es vendible, ¿no? Que es el cuerpo, la waifu, pero que si nos tomamos un poquito de paciencia y con un poquito menos de recelo, ¿no? Es una puerta abierta, ¿no? Como una biblioteca hacia otros niveles de cultura, ¿no? Que tocan, además del texto, además del discurso, también, ¿no? El sonido, la parte cinematográfica, en los videojuegos, la parte interactiva del hacer del videojugador, de cómo se compromete con la experiencia de la aventura, y que no es solamente divertimento, ¿no? Que no se agota solamente en el divertimento. De hecho, para mí el gran ejemplo de eso es un juego que se llama Dark Dragon Cancer, algo así, que trata sobre, es una pareja que creó un videojuego sobre un bebé que tiene cáncer, porque su hijo, el hijo de cáncer. Y el juego se trata de escuchar el llanto del bebé. Claro. O sea, es terrible, es un juego sobre el dolor y cómo te hace sentir dolor el juego. Entonces, digamos que hay aventuras a las que no les, digamos que el formato no limita la creación, y eso creo que es lo primero que hay que entender, ¿no? Que el formato es otra oportunidad para crear cosas nuevas. Y la más media es un terreno fértil para eso. No creo que sea lo contrario. Y por eso es que de ahí va mi predilección y de ahí va mi gusto. Por ahí. Que me da incentivo. Buenísimo. Sí. De hecho, que es una postura bastante sólida. Yo recuerdo que alguna vez escuché a un profesor de la Sorbona justamente hablando acerca de este punto, de cómo lo que llamamos cultura popular o cultura de masas, ¿no? Alimenta, ¿no? Va alimentando y va subiendo y va elevándose hacia algunas personas consideran el arte culto o la cultura, digamos, de élites, etcétera. Porque justamente lo que llamamos cultura popular es justamente el motor o el espacio de creación con cierto grado de libertad va alimentando, ¿no? Y va siendo aceptado luego, ¿no? Como pasó con el rock, con el jazz, que fueron géneros musicales marginados en su tiempo, pero música de negros. La música, claro, el jazz era música de negros y por eso se le veía peyorativamente, ¿no? Y luego fue elevándose y fue considerada probablemente uno de los géneros más respetados. O sea, hoy día no cualquiera toca jazz, por ejemplo, ¿no? Es algo bastante competitivo, ¿no? Un músico con mucha experiencia, es alguien que va de repente a aventurarse, a entrar en el jazz. Edward está estudiando una maestría en estudios culturales, así que vamos a aprovechar su bagaje dentro de este campo. Claro. Por favor. Bueno, justo estoy de acuerdo con lo que propuso Roger y Joana. De cierta manera, esta distinción entre arte o artesanía o arte popular creo que es muy ya desfasada, ¿no? Digamos, y ha sido muy propulsada por personajes como Mario Vargas Llosa, digamos, ¿no? Y nos damos cuenta cómo es que piensa este personaje, ¿no? Digamos, una mirada muy obsoleta, ¿no? De lo que se está sucediendo ahora, ¿no? Y con respecto a, bueno, lo que podríamos enmarcar en arte popular o artesanía, creo que es una de las principales razones por las que me alejé de la literatura, ¿no? Digamos, ver al libro o a los escritores como intelectuales que tienen una producción elevada por otras, creo que ya es algo que no se puede vislumbrar ahora, ¿no? Y bueno, yo desde joven, más que nada desde niño, me han gustado las caricaturas, los animes, y ahora último estoy más aficionado por la cultura japonesa, ¿no? Y algo que me marcó, digamos, para
alejarme un poco de la literatura hasta cierto punto, claro, porque lamentablemente siempre regreso. Es inevitable. Sí. Los libros te miran, tienen ojos. Sí, sí, exacto. Sí. Es que estaba, por ejemplo, en mi cuarto viendo una caricatura. No me acuerdo cuál era, pero sí me acuerdo que pasó un tío. Me dijo, ¿qué haces viendo caricaturas? ¿Acaso eres un niño? Y de ahí me entró la duda, no, pero ¿cómo es que está vista, digamos, estas formas de arte, ¿no? Tan infravaloradas, ¿no? Por personajes que ya pasaron ya los 50, 60 años, digamos, ¿no? Y que de cierta manera también ha ocultado esta pasión por las caricaturas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mi mamá le gustaban bastante las caricaturas de Hanna-Barbera, ¿no? Pero siempre hay una formación, ¿no? Digamos, de lo que es arte y lo que no tiene que ser arte, ¿no? Y en eso me encontré como salida el estudio, bueno, la maestría de estudios culturales, ¿no? Digamos, una visión más amplia, ¿no? Y cómo poder salir, digamos, de ese formato arte, ¿no? Que el arte a veces, como ha dicho Roger, es una institución que es muy, podría decirlo, muy pesada, ¿no? Digamos, muchas veces ellos se ponen la batuta de decir, esto es arte, esto no es arte. En cambio, la cultura me parece más vasto, digamos, ¿no? Como campo, digamos, más amplio, digamos, que tú puedes introducir cualquier producto y puede generar discusión, puede repercutir, puedes formular incluso nuevos acercamientos teóricos sobre la cultura e incluso el arte, ¿no? Me pareció genial, digamos, esa perspectiva, ¿no? Y de cierta manera, bueno, pensemos en Latinoamérica, ¿no? Pues Latinoamérica es digamos, ha convivido el arte y la artesanía, ¿no? O sea, de manera dispar, pero siempre ha existido, ¿no? En comparación de, digamos, no sé, Europa, ¿no? Con su gran arte, ¿no? Digamos, ¿no? Y por ello es que, bueno, yo escribí en la maestría de estudios culturales y observé que, de cierta manera, muchas de las teorías que hemos utilizado para analizar un libro o una novela se pueden aplicar con sus limitaciones, claro, a un videojuego, tal vez a una caricatura, o incluso a un anime, ¿no? Que ahorita está de moda, yo soy fanático de los animes y todo lo que es la cultura japonesa. Por ejemplo, pensando ahora, mi playlist está más que nada inundada de canciones en japonés, cosa que es muy paradójica, ¿no? A pesar de que no entienda, pero trato de poner el subtítulo para comprender algo, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, otra de las cuestiones también que hay que hacer, o sea, estas decisiones tampoco son tan inocentes, ¿no? Como dijo Roger, hay cuestión de clase, de género, e incluso también unas cuestiones ya de poder, ¿no? Como se puede decir. Y, o sea, muchos de los personajes, observamos cómo está formado el canon literario, por ejemplo, ¿no? Persona heterosexual, masculina, de determinada clase social. O sea, si pensamos ahorita en escritores que sean deconos y que hayan surgido, ya nos quedamos con unos 3, 4 nombres. Peor todavía hablando de poesía, ¿no? Que es una carrera o una profesión tan poco valorada, tan poco rentable. Digamos, hay que pensar también, ¿no? Digamos, cómo es que se produce estas artes, ¿no? Que a veces, muchas veces decimos alta cultura, ¿no? Tú eres parte de este tipo de arte, no puedes vincularte con otros tipos de arte, ¿no? Y por otro lado, también no hay que ser tan inocentes, digamos, no hay que ser tan metidos, digamos, no, yo soy fanático del anime, yo soy fanático de las caricaturas, me gusta, porque también hay que construir esa idea que dijo Roger, ¿no? La cultura de masas. ¿Qué implica la cultura de masas? Que es mercancía. Prácticamente hay procesos que se ocultan. Por ejemplo, hace poco estaba hablando con unos compañeros sobre la industria del anime, que cómo hay una explotación sistemática a los animadores, o sea, les piden fechas imposibles, les dan horarios de más de 12 horas para luego producir una caricatura o un anime, digamos, de 12 capítulos, ¿no? Digamos, y muchas veces esto está siendo una situación muy terrible en Japón, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces está recurriendo, por ejemplo, a la tercerización, ¿no? Digamos, por industrias o grandes conglomerados como son las empresas chinas, ¿no? Es algo muy terrible, o sea, digamos, también yo pienso, digamos, tal vez en el arte popular o esta cultura de masas, digamos, como que invierte de forma más descarada el mercado, ¿no? Pero igual, o sea, también está esa de contra, ¿no? La literatura también es una mercancía, digamos. Por eso tenemos el boom. O sea, Exacto. el boom es un término comercial, netamente. Exacto. Sí. Exacto, o sea, claro, y ahora, por ejemplo, si
nos acercamos más a la literatura, digamos. O sea, ahorita quienes dominan la crítica son las grandes editoriales, Penguin, Random House, Planeta, ¿no? Y, o sea, de cierta manera hay que ver que el arte y la cultura no son tan inocentes como se manifiestan, ¿no? Digamos que hay cosas detrás de ellos, ¿no? Y hay que ser bien conscientes, ¿no? A veces, como dije, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan también los videojuegos, ¿no? Soy fanático de un juego que se llamó Overwatch, ¿no? Que pertenecía a Blizzard, ¿no? Me parecía genial el juego porque introducía personajes de diferentes nacionalidades, por ejemplo, ¿no? Hindús, incluso mexicanos, personajes, Cuestiones de género también. ajá, claro, homosexuales como el Soldado 76 o Tracer, ¿no? Pero hace un par de días hubo un problema con la empresa desarrolladora Blizzard, ¿no? Que estuvo vinculada a malos tratos a trabajadoras mujeres, ¿no? E incluso de minorías, ¿no? Que conllevó, digamos, a que incluso una de las trabajadoras se suicide, ¿no? Y ahorita es una demanda del estado de California en compañía por bastante dinero, pero de igual manera, no hay que ver cómo se producen estos productos, digamos, ¿no? O sea, es algo terrible, pero hay que ser consciente de ello, ¿no? Y también que ser conscientes de lo que consumimos, ¿no? Más que nada sobre eso, ¿no? Pero sí, o sea, me encanta el arte popular, creo que yo sí soy, desde la maestría de subcultura, es uno de los defensores de que se puede analizar cualquier tipo de producto, siempre y cuando sepas o trates al menos de conocer el medio en el que se desenvuelve, ¿no? Efectivamente, creo que hay un consenso aquí sobre el término, o por lo menos la recepción que hay sobre lo que se ha considerado tradicionalmente cultura popular, que es un término que lo he usado así un poco a la ligera para ir soltando la pepa, a ver si genera olas, y sí, hay olas muy interesantes aquí en cuanto a opiniones. Oriente. Han mencionado de alguna manera, en algunos ejemplos, producciones japonesas, ¿no? Animes, mangas, no lo han dicho directamente, pero animes sí. Y de alguna manera, Japón, China, ¿no? Oriente en general, para algunos especialistas se ha considerado como un espacio disruptivo, ¿no? Es decir, que no ha estado restringido por ciertos parámetros que sí suceden en lo que llamamos Occidente. Entonces, digamos, ¿cuáles creen que son las fórmulas o los elementos que están repercutiendo positivamente para efectos del consumo? O sea, de decir, no me importa que esto sea de Japón o que sea de China, de alguna manera a mí me satisface, o de Corea, ¿no? A mí me satisface Claro. este producto. O sea, tiene un atractivo, tiene una dote, por así decirlo, para, para mí como consumidor o como crítico de arte, porque los tres tienen esa condición, ¿no? ¿Qué les parece? Pues no sé, creo que, bueno, desde épocas históricas el consumo de productos simbólicos chinos ha sido menor que el de productos simbólicos Nikkeis, ¿no? Perdón, japoneses. De hecho, Japón suele ser un poco más atractivo, ¿no? Por el tema del anime, por el tema de la cultura, ¿no? Creo que hay muchos otakus por aquí en, Arenales. en Perú, ¿no? En Arenales también. Hemos concurrido muchas veces los tres ahí caminando. La comida también, ¿no? En cambio, y bueno, creo que en ese sentido Japón ha sido un referente mayor para Perú, ¿no? Que China. Bueno, del lado de Corea, el único consumo conocido por mí es el dorama, pero después de eso recién estoy conociendo, ¿no? Involucrándome en el mundo del anime también, con algunos clásicos, nada más como había mencionado con Evangelion, Death Note, sí, pero eso ya desde un poco antes, ¿no? El de Evangelio es un poquito más reciente, ¿no? Y así otros dramas perdón, otros animes que ahorita no recuerdo, pero he visto varios y creo que sí, ¿no? Que tiene una pegada muy fuerte por el tema psicológico, por cómo se trabaja la violencia, de un tema un poco más, que no es nada más violencia por violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que
los productos culturales japoneses tienen más llegada, ¿no? Más llegada por la vestimenta, un poco por el atractivo estético también, ¿no? Creo que más que por el atractivo estético, en cuestión moda, cultura, comida, ¿no? Y por el lado de la profundidad de sus personajes, de cómo se trata la violencia y la psicología de los personajes, quizá por ahí ya los productos culturales tipo anime, ¿no? Y sus propios libros también, ¿no? De repente, no sé, Murakami, que todo el mundo está esperando que gane en 20 el años, momento. menos ya esperándolo. Bastante tiempo esperando ahí su premio. Y eso, ¿no? Creo que poesía china se ha leído, ¿no? Gracias al curso de Marco Martos y de Hildebrando Pérez en la universidad. Y bueno, por ahí, ¿no? Por ahí el aspecto chino, pero sí he consumido un poco más el japonés, que me parece, como les digo, atractivo más por el lado estético, por la profundidad de los personajes en el anime. Y es recién involucrándome con ese universo. La verdad que no soy muy consumidora de Oriente, soy más consumidora occidental, los clásicos, el canon, por ahí voy más, pero sí es lo poco que puedo conocer del lado oriental, ¿no? De hecho, somos tanto de manera directa como el anime o otras formas de cultura, también directamente consumimos literatura oriental si pensamos, por ejemplo, en el cine de Tarantino, por ejemplo. Esa forma de tratar la violencia. Claro, Karate. es como muy estética, ¿no? Muy en torno al honor, en torno a la venganza, etc. Los temas ¿no? profundos de siempre. O la idea, ¿no? ¿Cómo diríamos? De este camino del héroe que va a recuperar su honor como un samurái, etcétera. Entonces, hay muchos, por ejemplo, muchas de los actuales series y tal, animadas, siempre hay una referencia a Evangelion, siempre hay una referencia a personajes como Naruto, etcétera. Entonces, claro, yo creo que hay mucha hibridación en ese sentido del anime, sobre todo, en la cultura occidental, ya de por sí, sin tener necesariamente que ver de manera directa esa obra, ya creo que la influencia oriental es ineludible en ese sentido. Claro, claro, está en todos lados y al mismo tiempo está donde no lo vemos. Sí. Como la tecnología está como invisibilizada, o sea, usas el celular y de alguna manera lo tomas porque es un producto que todo el mundo está usando, pero finalmente viene de otro lado, ¿no? O viene con otra intencionalidad, porque ya sabes que hay gente que ha visto Evangelion, ¿no? Hay gente que ha visto Ghost in the Shell, hay gente que ha visto Naruto, Dragon Ball, etcétera, ¿no? Y entonces hay una serie de referencialidades. De hecho, hasta en el Perú creo que he visto propagandas de estas empresas de telecomunicaciones que ponen al usuario como Super Saiyajin, como cosas por el estilo, ¿no? Entonces está de alguna manera inserto dentro de nuestra cultura, ¿no? Bien, perfecto. Sí, como que se ha generado, digamos, ya en este punto, una suerte de gran cultura, ¿no? O como se decía, la cultura del mundo, ¿no? Pero creo que ha sido Occidente quien los ha asimilado. Claro, ¿verdad? Se ha tomado eso que era comercial, vendible. Sí, exacto, lo ha vuelto popular, ¿no? Masivo. Sí, yo también creo eso. Entonces esa barrera entre lo oriental, entendido como lo oriental, ya no está tan presente. Claro, de repente Oriente a sí mismo no se percibe como lo vemos los occidentales, ¿también? ¿No? De repente para ellos no es solo otaku y anime, ¿no? No sé, de repente ellos sí creen una orientalidad más, o sea, si viéramos el anime desde los ojos de un japonés, podríamos reconocer, por ejemplo, el tema de los fantasmas, ¿cómo se le dice? Edward, tú sabrás. Bueno, hay el término yurei. ¿Yokai? Y yokai. Exactamente, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, en Dragon Ball, hay muchos seres de Dragon Ball que son del folclore japonés. Nosotros no los identificamos a primera vista, pero si tú, por ejemplo... Ahora Tokio, ¿no? Las Olimpiadas. Claro. Eso me ha ocurrido varias cosas recién. Exactamente. Hay una compañera nuestra, que es Daisy Sarabia, que ella hace un muy buen trabajo tomando animes, tipo de Caballero del Zodiaco, Dragon Ball, y comparándolos con tradición budista o
comparándolos con seres mitológicos de la cultura oriental. Ahí tú te das cuenta la cantidad de... Es como si hiciéramos nosotros un anime y pusiéramos, ¿no?, a Viracocha. Sí. Ha funcionado, ¿no? En cómics. No me quiero ir del tema, pero digamos que Sobre los dioses incas, ¿no? hay un montón de Pero no producción, funcionó. pero es que esa es otra cosa. Sí. Lo que yo me voy es la idea de que si nosotros hiciéramos eso, y si volviera un furor, probablemente las personas de otros países vieran, oh, qué bonito este personaje, pero no verían de primera mano que es algo propio de esa cultura, Claro. sino que lo valorarían porque es muy Las fuerte el orejeras personaje, de oro, por la el- mascaipacha. por el dibujo, Claro, por así la como cara, nosotros, con la ropa de ellos. por la caracterización, Claro, la por los estética. personajes, características personales, historia, trasfondo, pero las cosas, las referencias culturales, como dice Joana, son internas de la cultura, son más entendibles y leídas por los que pertenecen a A esa esa cultura. cultura. Entonces hay cositas de la cultura japonesa, del anime y tal, que Que nosotros no no lo vemos, podemos comprender. y que sí se puede comprender desde el punto de vista de una persona de a pie del mundo oriental. Claro, Y ahí esas cositas nos llevamos lo estético, nos llevamos una fracción de eso, ¿no? claro. Y no, bueno, para bien o para mal, digamos, ¿no? Nos llevamos solamente, ¿verdad?, una parte de todo ese, de toda esa obra al final. Ujú. Es un universo, ¿no? O sea, hay capas, ¿no? Me acuerdo que una vez, en una entrevista anterior, había un ilustrador justamente que estaba hablando de capas. O sea, tú ves una obra y la ves a un nivel, ¿no? Pero si estás familiarizado con el aspecto cultural, la vas a ver a 2, 3, 4, 5 niveles más. Y efectivamente ahí aparece esas dimensiones, ¿no? Como decía Shrek, los ogros somos como las cebollas, tenemos capas. Y, entonces, Sí, y me parece que esa es la frase de la película, en realidad, porque de alguna manera él ilustra las dimensiones que tiene un personaje, ¿no? O tiene el trasfondo de un personaje, cuáles son sus motivaciones, sus intereses, su ser, ¿no? Su aspecto ontológico, ¿no? Lamentablemente, la película tuvo que tener 3 o 4 secuelas y ahí se perdió un poquito esa, esa idea. Pero en Va a fin, tener una más, sí. ¿Ya va a tener que? va a tener una más. ¡Wow! no. Ya mucho. Hasta Es que se les acabaron doloroso. las ideas, pero querían seguir vendiendo. Ese es el tema. Esa es la trampa también del tema comercial. Edwards, nos quedó conocer un poco más tu opinión sobre el tema oriental. Bueno, pensando, digamos, tal vez como producto, no sé si todos tienen al menos algún objeto en su escritorio que no sea hecho en China, ¿no? Mm. Todo. Bueno. La computadora, el aro de luz, el monitor. Sí, seguro. Claro, justo como dice Roger, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que son de origen bueno, oriental o chino, ¿no? Que también es un poco peyorativo, digamos, catalogar como oriental a veces, digamos, y no lo sabemos utilizar, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, digamos, a nivel industrial ahorita China, por ejemplo, está copando todo lo que es el mercado, ¿no? Con una producción tan avasalladora, ¿no? Digamos, que ha recogido mucha de la producción que se realizaba en el comunismo y lo ha insertado en un ambiente capitalista que le ha funcionado bastante, ¿no? Y digamos, el tema de cultura, efectivamente, ¿no? O sea, uno de los primeros, digamos, uno de los primeros productos que consumí de niño y que me marcó bastante, digamos, fueron el teatro de marionetas japoneses, ¿no? Que se publicó, no, bueno, se transmitió en Canal 7, ¿no? En TV Perú, ¿no? Canal Nacional. Y tenía mucho de Y folclore también oriental. sí, mucho de folclore japonés, todo. Había creo que uno que otro chino, ¿no? Y Sí, lo que me gustó bastante, digamos, es justamente que nos ofrece una diferente narrativa, una diferente estética, ¿no? A la que estamos acostumbrados, ¿no? Como consumidores, digamos, de productos occidentales, ¿no? Se pensaba, por ejemplo, en este personaje de Superman, ¿no? Que es el epítome, creo que de todo, ¿no? Superman, que es el superhombre, que tiene superpoderes, que aparentemente hace el bien, que aparentemente tiene su chica, que es Lisa Lane. Y
bueno, que no tiene ningún dilema moral, ¿no? Un ser perfecto prácticamente, ¿no? Claro que en otros cómics ya más recientes, digamos, hay algunas variantes, ¿no? Pero también hay algunas otras, ¿no? Digamos, donde incluso creo que se puede ver a Superman interviniendo en la guerra. Mm. Y es muy polarizada, digamos, de quién está del lado de Superman, ¿no? Y de hecho, ¿no? Digamos, o sea, no sé, personalmente, digamos, para escapar, digamos, de esta narrativa, me inserté, digamos, en la narrativa japonesa, ¿no? Digamos, tanto como productos, ¿no? Manga, anime, tal vez pintura, y observas una nueva variedad, digamos, de propuestas estéticas, ¿no? A mí me gusta bastante, por ejemplo, esta referencia a la brevedad, ¿no? Digamos, el arte tiene que ser breve, ¿no? Como este florecimiento de los árboles de cerezos en Japón, ¿no? Digamos, en ese florecimiento y ese perecer está la belleza, me encantó bastante. O la idea de que puedes encontrar belleza, digamos, en cosas que no son tan bonitas, ¿no? Por ejemplo, pensaba justamente como lo mencionó Johanna y Roger, digamos, el tema del haiku, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera de literatura, tratando de incursionar como escritor, dije, ¿por qué escribir sobre la persona, digamos? Quiero escribir sobre la naturaleza sin que haya ninguna trama narrativa, ¿no? Y un par de años después me enteré del haiku, ¿no? Fue una explosión para mí, ¿no? Digamos, ver esta idea de que el haiku es más una experiencia con la naturaleza que poesía, ¿no? Digamos, eso fue lo que me atrajo, me sedujo bastante, digamos, de la cultura oriental, entre comillas, ¿no? O lo japonés. Por otro lado, también lo que me parece interesante es que, digamos, no están tan, ¿cómo se llama? Tan encuadrados, digamos, con lo que se produce, en digamos, con esa idea de censura, ¿no? Aunque sí existe, ¿no? Digamos, pero por ejemplo, me parece genial, por ejemplo, vi Evangelion, por ejemplo, ¿no? Una obra que pretende hablar sobre los robots, que como usted mencionó, Macros, Gundam, toda esta cosa, pero que escapa, digamos, de esta noción para hacer cuestiones sobre la dimensión humana, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te causa incomodidad? O cómo te acercas a los demás sin salir heridos, ¿no? Este dilema tan conocido, ¿no? Del erizo, ¿no? Y yo de cierta manera estoy muy familiarizado, digamos, con ello, ¿no? Porque vas consumiendo, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo es que se produce, ¿no? Claro, también hay que ser tan inocentes como siempre digo, ¿no? O sea, hay temas que son muy conocidas como el fanservice o la sexualización de personajes, ¿no? Que es algo muy obvio, ¿no? Pero también, como usted mencionó, digamos, en esas capas hay que tratar de ver algo, ¿no? O sea, no necesariamente hay que juzgar algún producto porque tiene este elemento, sino hay que ver lo que está tratando y lo que está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, pensaba tal vez en, bueno, he tenido compañeras, amigas muy cercanas que les gustaba el tema del K-pop y los dramas, como menciona Joana, ¿no? Y No, es algo eso sí, muy bonito, digamos, porque, Pero eso K-pop es no, bueno, es porque, nada de ¿ves? BTS, no, Pero solo no música. No, claro, pero por ejemplo, yo he estado observando, digamos, que, o sea, muchas de sus letras son similares al pop norteamericano, ¿no? O sea, hay cosas que varían también, pero, digamos, a veces existe digamos, esta noción de discriminar al otro por determinadas cosas, ¿no? Por sea sus gustos, ¿no? Y yo pensaba, digamos, pues, me parece bien, ¿no? Digamos, o sea, son productos que pueden estar escritos en diferentes idiomas, incluso puedes no llegar a entenderlo, pero el hecho de que te gusta o el hecho que tú lo creas, algo que te puede identificar es que hay algo en ese producto, ¿no? Tal vez de manera inconsciente, ¿no? Sí, siendo psicoanalíticos, ¿no? efectivamente. Es, es, es un punto clave y que siempre lo ha comentado este señor Bakhtin, ¿no? Sí. Eh, o sea, no hay que ser inocentes. Eh, este otro, los discursos públicos no pueden ser inocentes, siempre hay una cadena, si no hay una segunda o una tercera intencionalidad, hay una cadena de intencionalidades, ¿no? Dentro del tema del discurso. Y esto, y esto es importante de comentar porque son dimensiones, ¿no? El producto cultural, ya sea de Occidente o Oriente, siempre va a tener otra vez capas, ¿no? Pero son capas asociadas al tema de consumo, al tema de recepción, ¿no? Al tema de la forma en que la gente lo va a ir consumiendo. Bueno,
yo feliz porque he encontrado oro en esta entrevista. Encantado de poder verlos, ¿no? A Carmen Joana, a Roger, a Edwards. Nuevamente, un encuentro así Sí. espectacular. Y bueno, muy agradecido por este tiempo, el 28 de julio que me están brindando, para mí y para todas las personas que nos van a ver, que no van a ser pocas, seguramente. Y bueno, darles un abrazo y un agradecimiento muy especial por esta posibilidad de entrevistarlos. Muchísimas gracias a ustedes. Algunas palabras finales. Bueno, gracias a ti, Mauro, gracias por la cercanía pese a la distancia y más pues en un día de Bicentenario Patrio, ¿no? Gracias a ti más bien por darnos la oportunidad y encantados cuando gustes volvemos a conversar. Muchas gracias, Mauro. Siempre es bonito hablar sobre esos temas, es muy estimulante a nivel intelectual y muy interesante también saber y estar consciente, pues, ¿no? de que hay que estar siempre ávido de expandir nuestros horizontes y justamente este tipo de conversaciones nos ayudan a eso. Muchas gracias. Sí. Gracias, Mauro, igual por la oportunidad, ¿no? Fue entretenido, la verdad. Creo que conversar un poco ahí con gente, Claro, muchas gracias, Mauro, a ti y a todos los compañeros por la participación, ¿no? Digamos, creo que es una actividad muy bonita, digamos, compartir con personas allegadas, ¿no? Estos temas, ¿no? Y también por temas de salud mental, ¿no? Creo que por la pandemia hemos estado un poquito más aislados y a veces no hemos podido conversar de esta manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que la misantropía es buena, como dice Carmen. La apología, no mentira, ¿no? Es solamente una forma poética, como he dicho, de decir que soy un poquito lo más antisocial, pero tampoco es que sea misántropa, los amo a todos. Mi discurso bicentenario. Se agradece, discurso bicentenario. Y sí se agradece porque, claro, efectivamente, como dice Eduardo, creo que una de las razones más importantes de estas entrevistas es justamente poder generar un espacio de convergencia, como no es como llamar por teléfono, mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, oye, falta esto, falta lo otro, ¿cómo estás? Es algo un poco aislado, ¿no? Y creo que es importantísimo poder converger y poder empezar a entablar una conversación como la que podríamos tener en una situación presencial, ¿no? Que probablemente la podríamos tener el próximo año. Ustedes están invitados, los tres están invitados a la casa. y, Gracias, Mauro. y probar yo diría platos, ¿no? Pero sobre todo los tragos que podría preparar aquí. Los vinitos, ya estaba acostumbrada a los vinitos, Mauro. Entonces, tengo que ponerme al día con ustedes. Yo feliz de poder conversar y poder entrevistarlos y nuevamente, ¿no? Retomar el nexo, ¿no? Luego podemos volver a hacer los misantropos que queramos, pero bueno, por lo menos este ratito, este ratito, Claro. con mucho cariño. Gracias a ustedes, de todo corazón, gracias por participar en esta entrevista el 28 de julio y poder brindarme la oportunidad de conversar nuevamente de cosas interesantes, como ha sido el caso el día de hoy. Encantadísimo.